Todos los días son importantes en la vida, pero existen días que quedan en la memoria para siempre como días muy especiales. Y yo tengo muchos días de esos, pero hay uno que en este momento viene a colación, que es cómo conocí a Julio Ramírez, quien hoy nos hace el favor de asistir a leer un cuento mío. Yo conozco a Julio porque antes también tuve la fortuna, la suerte de conocer a Iván Rendón, quien era un periodista aquí en Oaxaca, se desempeñaba en el periodismo, y a veces platicábamos y en estas pláticas me decía que por qué no escribía yo cuentos o por qué no hacía yo narrativa, y era muy insistente, de tal suerte que llegaba a los lugares donde nos reuníamos los amigos y yo un día le comenté a los acompañantes de mesa, ahí viene Iván, voy a vacilarlo porque todos los días trae la insistencia de que yo escriba. Llegó Iván y me dijo, ¿qué pasó, licenciado? ¿Cuándo va a escribir los cuentos? Y yo le dije, vamos a escribir uno ahorita, te lo dicto. Él sacó una libreta y yo dicté lo que consideré que era un cuento y lo titulamos Las gaviotas vuelan al poniente. Por eso el personaje principal es un niño que se llama Iván, porque tomé el nombre de él que estaba ahí en la mesa. Pasaron los días y alguien me dijo que en una revista muy importante en el ámbito cultural, Cantera Verde, me mencionaban, mandé a comprar la revista y me llevé la sorpresa de que ahí estaba publicado Cuando las gaviotas vuelan al poniente. Entonces, pues me da en ese momento pena, cierto temor, pregunto quién es el director, ya me informan que era Julio Ramírez, ya supe quién era Julio Ramírez, un prominente poeta, escritor, cuentista, promotor de la cultura a nivel nacional y en Oaxaca con una destacada presencia por su quehacer cultural y también por sus hechos, como realizar hacedores de palabras durante cada año y durante muchos años. Así que tuve entonces la fortuna de conocer a Julio Ramírez y le dije, oiga, ¿y usted por qué publicó sin mi autorización? Mire, yo nunca lo he hecho, pero sus amigos me insistieron y lo hice porque es un buen cuento. Y le dije, oiga, ¿en verdad es un buen cuento o no se estarán riendo de mí? No, es un buen cuento. Y entonces Iván me da la oportunidad de sentirme yo que puedo dictar, que puedo hacer un cuento, y Julio me da la oportunidad de que en su acreditada revista publique mi cuento y me da la oportunidad de convertir esta relación en una gran amistad de un hombre cabal como es Julio Ramírez, importante, repito, en el ámbito cultural, apreciado en la sociedad oaxaqueña y a nivel nacional, y esto hace que Julio Ramírez me dé otro empujón y me diga, oiga, pues hay que escribir otro, y entonces escribo otro cuento que se llama Cuando el mar se fue, que entonces ya publica Julio Ramírez ilustrado a través de la editorial Cantera Verde. Y posteriormente vinieron otros libros editados por Julio Ramírez, por eso yo quedo agradecido por siempre con Julio Ramírez, por su bondad, por su claridad en sus ideas y por haberme motivado a seguir escribiendo. Muchas gracias, Julio. Y hoy viene Julio a leer Cuando las gaviotas vuelan al poniente, que está publicado en la revista Cantera Verde, como he mencionado antes. Adelante, mi Julio. Gracias, Anuar. Hermano de tinta en las letras, colega, escritor que se escabulle de él mismo, que no se cree cuando todo mundo creíamos en él. Es cierto lo que cuenta Anuar. Nosotros le publicamos porque habíamos hecho un descubrimiento. Nosotros, el consejo editorial, muy serio, por cierto, que tiene Cantera Verde. Entonces, lo leemos, dijimos, esto es un descubrimiento, hay que publicarlo para Oaxaca, desde Oaxaca y para México. Y así, Héctor Anuar Mahfouz entra a las letras mexicanas nacionales. Comienza con un cuento, luego sigue otro, luego siguen libros, luego libros ilustrados infantiles. Es un hombre que nació para escribir.
es un escritor natural, que escribe y puede dictar, cosa que es raro, a veces nosotros no lo podemos hacer, a veces si no está uno frente al teclado, con el teclado, no, si no está viendo la palabra, no se puede, y Mahfouz sí puede, tiene esa habilidad. Entonces, tiene un tránsito entre varios géneros, desde la novela, el relato, cuento, cuentos infantiles. Repito, es un escritor natural. ¿De dónde se agarra? De su nacimiento, de su raíz, de Salina Cruz. Por eso se agranda y su literatura huele, sabe, tiene sabor a mar, tiene sabor a sal, tiene sabor a fe, tiene sabor a muchas cosas. Su literatura es una literatura viva, no complicada, viva, con un presente y con una fuerza que muchos quisieran tener. ¿Por qué digo esto? Porque lo quiero comprobar y que ustedes lo comprueben cuando yo les lea este cuento que él me solicitó. Ese es el cuento prometido, que tomamos de cartera verde de lo primero que Héctor Álvar Mahfouz nos compartió. Cuando las gaviotas vuelan al poniente. El mar, extremadamente azul, se encontraba tranquilo. Apenas tenía movimiento. Las gaviotas, con vuelo cansado, atravesaban la bahía para descansar brevemente en una larga escollera y después continuar su viaje hacia el poniente. Desde la escollera, Iván, a ratos, contemplaba las gaviotas y por momentos el horizonte. Al paso de las horas empezó a caer la tarde. A lo lejos una pequeña mancha empezó a dibujarse y se fue acercando poco a poco. Iván enfiló en ella su curiosidad. Será una embarcación pequeña, caviló. Cuando estuvo más cerca, se percató que era una ballena gris e Iván, desde su sitio, apenas con 8 años, imaginó que el mamífero venía de muy lejos y seguramente acompañada de otros animales pequeños a quienes protegía. El cielo se llenó de oscuras nubes mientras relámpagos lejanos presagiaban la lluvia de otoño. Una suave brisa, olor a almendra, agitaba las gaviotas que detenían su viaje buscando refugio entre las piedras de la escollera. Como dice el abuelo, se presagia una tormenta y seguramente la ballena viene a refugiarse, pensó el niño. En ese momento, a la orilla de la playa, 5 lanchas fueron abordadas apresuradamente por jóvenes y viejos pescadores, quienes al grito de «ballena a la vista», con sendos arpones y a punta de remo, enfilaron hacia el animalazo que se encaminaba al interior de la bahía. Iván, intuyendo el peligro que corría la ballena, a quien había bautizado como Nick, corrió por la escollera para estar más cerca y le gritó a todo lo que daba a su garganta: «¡Sálvate! ¡Sálvate!». Pero la ballena parecía no escucharlo y seguía avanzando a donde le esperaban sus verdugos. Entonces, entre la escollera y la ballena, un hermoso delfín hizo acto de presencia. Como si entendiera el mensaje del niño, avanzó con rapidez y llegó donde estaba el gigante de mar, trazando círculos en su derredor, señalándole el peligro, impidiéndole avanzar. La ballena se detuvo mientras el chiquillo vociferaba: «¡Ayúdale! ¡Ayúdale!». Inexplicablemente, en ese momento un sobrecogedor rayo se desprendió del cielo y se clavó entre la ballena y los lancheros. El mar, por un instante, tomó un deslumbrante color plateado. 2 pescadores perdieron el equilibrio golpeándose con el bordo de la lancha. Lastimados, no podían nadar ni flotar y se hundían, sin poder evitarlo, en el frío de las aguas entre alaridos de auxilio. El delfín, dándose cuenta de la situación, con presteza se sumergió para impulsarse y después salir a flote, empujando uno a uno a los heridos, manteniéndolos en la superficie. El pescador más viejo, al observar el accidente, hizo girar su lancha y fue al rescate de los náufragos.
Cuando estuvo cerca de ellos, les aproximó un remo que aferraron y los jaló dificultosamente hasta subirlos a la lancha. La ballena, Nick, había desaparecido. El delfín emprendió la huida mar adentro mientras el niño entusiasmado gritaba desde la escollera: «Mi abuelo salvó a Rodrigo y a Juan. Abuelo, qué bueno que lo salvaste». El delfín detuvo su camino y en posición vertical giró sobre sí mismo. Iván interpretó la alegría del animal y comprendió entonces que había sido el delfín y no su abuelo el verdadero salvador de los pescadores. Al día siguiente, en la humilde choza, junto a un café caliente y una pieza de pan para recibir el día, el abuelo frente al niño rumoró pensativo: «No hubo suerte, se nos fue la ballena, nos hubiera dejado un buen dinero». Alguien le dio la voz de alerta y oí unos gritos, no sé quién fue. Miró a Iván directamente a los ojos y le dijo entusiasmado: «Algún día serás grande y un buen pescador. Recordarás que cuando el mar está en calma y las gaviotas vuelan al poniente, vendrán ballenas y matarás muchas, serás rico». Iván le respondió: «Ojalá entonces vengan con ellas los delfines y salven a los hombres». El viejo se lo quedó mirando sin entender, mientras el niño caminaba a la escuela y él con lentitud hacia su lancha.